Hola chicos, bienvenidos a la lección 20 del día miércoles 4 de agosto. Hoy día tuvimos una capacitación por instrucciones de orden sanitario para volver a clases presenciales. ¿Ya? Se está como entrenando a los profesores para esa instancia, así que se produce ojalá pronto. Bueno, tenemos entonces la clase 20 con los objetivos del día de hoy. Obviamente la asistencia corre de otra manera, ya por esto de la clase asincrónica, porque ustedes no están presentes, digamos, físicamente en el mismo momento en el que yo estoy hablando. Entonces, vamos a partir por algo súper simple que son los objetivos del día de hoy. The first one says make use of strategies such as the use of previous knowledge about the topic. Haga uso de estrategias como el conocimiento de, dice acá, como los conocimientos previos sobre el tema. ¿Ya? Ese es como nuestro primer objetivo, ¿ya? Y básicamente es un objetivo secundario, ya por eso lo marqué ahí con celeste, ya porque es algo más liviano, más amistoso por así decirlo. Luego tenemos discriminate relevant information from accessory information to synthesize the meaning of the message. Discrimina la información relevante de la accesoria para sintetizar el significado de un mensaje. ¿Ya? Esas son las dos cosas que teníamos que hacer el día de hoy. Bien. Ya. Vamos a partir entonces con el primero de los objetivos, que es hacer el uso de estrategias. Y si ustedes van entonces a la actividad del día de hoy, bueno, se van a encontrar con la página del libro 117, ¿ya? Y en la página del libro 117 dice brainstorm some words and expressions related to the concept below, human rights, and complete the diagram in the activity book. Y dice brainstorm es haga una lluvia de ideas, o una lluvia cerebral, dice hay una tormenta cerebral, pero es lluvia de ideas, de algunas palabras y expresiones relacionadas con el concepto de abajo, que es los derechos humanos. Complete el diagrama en el Activity Book. Bueno, si nos vamos al Activity Book, vemos que en la página 54 del Activity Book, que es ese libro que no tiene colores, ya en blanco y negro, o naranjo y negro, o escala de grises y naranjo, ya, y van a tener ahí este cuadrito que está ahí, dice Human Rights, derechos humanos. Y se supone que con los conocimientos previos, como dice el objetivo, conocimientos previos, con nuestros conocimientos previos vamos a hablar de cada uno de los 4 derechos o 5 derechos humanos que nosotros conocemos. ¿Ya? Y tenemos que completar ese cuadrito. Bien. Ahí se supone que ustedes iban a decir ideas, pero vamos a dar algunas ideas, como por ejemplo cuando alguien es violentado, ¿no es cierto? Podría ser esto freedom, que es libertad, ya. Pero ¿qué tipo de libertad puede ser? Bueno, hay varios tipos. Freedom. Podría ser speech. Speech freedom. Libertad de discurso, de habla. Bueno, que no sé si es un derecho humano. Y estamos como, por lo menos yo en ese sentido no sé mucho de los derechos humanos, ¿ya? Así que me va a servir mucho, al igual que ustedes, descubrir algunos de los derechos humanos. Otro puede ser discrimination. Discrimination. O sea que el derecho a discriminar es un derecho humano. Mejor decir no ser discriminado, ¿no es cierto? Ese es un derecho. Not to be. Ser o no ser. Not to be discriminated. Se puede ser un derecho, ¿no es cierto? No ser discriminado. ¿Cuál otro más podríamos tener? Tener el derecho a un juicio justo. ¿Ya? Eso podría ser fair, the right to fair. Judgment es como juicio. O un juicio justo, sería así. Judgment o trial, que sería todo el proceso burocrático que incluye una demanda, ¿ya? El derecho a un juicio justo. ¿Ya? Bien. Ok. Bien, y otro puede ser la igualdad. That is equality. Bien. So, ahí tenemos entonces
freedom, freedom not to be discriminated, the right to fair trial, el derecho a un juicio justo, ¿no es cierto? Y equality. Pueden ser, bueno, ustedes tienen que escribir los que ustedes piensen que son derechos humanos. Los pueden escribir en inglés o en español, ¿ya? Así que ahí tienen su, se llama activity book para escribir ese pequeño mental map, un mapa mental, ¿no es cierto? Ya. Luego de eso, yo incluí en la página web de inglés un cuadrito como este que está acá, los voy a mostrar, que contiene los 30 artículos de los derechos humanos, ¿ya? Y ahí están mucho más específicos, ¿ya? Y mucho más claros lo que estábamos haciendo arriba, que era simplemente adivinar. Acuérdense que primero uno tiene que adivinar y después vean este cuadrito para que después les quede claro más o menos cuáles son los 30 artículos, ¿ya? De la Declaración de Derechos Humanos. Bien, ¿qué se supone que vamos a hacer entonces? Tenemos que usar estrategias tales como usar el conocimiento previo de un tema. Desgraciadamente, de los derechos humanos se habla mucho, pero no se sabe cómo específicamente cuál es cada uno, ¿ya? Y acá, gracias a Dios, los tenemos todos juntos. Bien, vamos a continuar. Luego dice, think about what you already know about the topic and have a look at pictures A to D and decide which human rights they illustrate. Piensa un poquito de lo que tú ya conoces sobre el tema y echa un vistazo a las imágenes de la A a la D y decide cuál, o indica, mejor dicho, indica de qué se trata esto, ya de qué trata, de qué va. Bien, cada una de estas imágenes tiene relación con uno de los artículos de la Declaración de Derechos Humanos, así que tenemos que atribuírselos a una de estas. Here we have a boy, tenemos un chico, that is breaking the chains, que está rompiendo las cadenas. Then we have a girl that is being discriminated, una chica que está siendo discriminada. Then we have a man speaking in public, un hombre que está hablando en público. And then we have a person with or the passport in the process, el pasaporte en el proceso of changing oneself from country, cambiarse de país, o moving from one country to another, o moverse de un país a otro, ¿ok? Bueno, eso puede ser que tenga que ver con los derechos, los artículos de la Declaración de Derechos Humanos que tenemos acá arriba. Bien, esta declaración, como ya se los dije, está disponible en la página web de inglés, en la pestaña de la unidad 3 en la clase 20. Chicos, continuamos. Ahora nos vamos directamente a la tarea voluntaria. Dice que tiene como deadline o como fecha límite el día de mañana. ¿Ya? Mañana a última hora puede ser. Pero es súper simple. Dice, choose a human right, elige un derecho humano. Would you like to know in depth, que te gustaría conocer en profundidad? And search for some information about it. E investiga por algo de información o algo de información sobre este. Recognize the information you have collected and write a short paragraph. Organiza la información que tú has reunido y escribe un párrafo corto. ¿Bien? Human right, ahí escriben el nombre del human right y escriben 5 o 6 oraciones, no más, por favor. ¿Ya? Esto es la tarea voluntaria. Bien, ahí está. Genial. Eso es, chicos, la tarea voluntaria. Ahora vamos con el siguiente objetivo del día de hoy, que es el más importante, que es discriminate relevant information from accessory information to synthesize the meaning of the message. Great, here we are in page 118. Estamos en la página 118 y dice listening, que es comprensión auditiva. Listen and answer the questions. Escuche y responda a las preguntas. What type of recording is it? ¿Qué tipo de grabación es esta? An interview, a piece of news, or other. Bueno, si decimos que es otra, aquí tenemos que indicar qué tipo de grabación es. Luego, what is its purpose? ¿Cuál es su propósito? El de esta grabación, que está acá. Seguimos en la página y dice después que escuchemos de nuevo. Then look at the pictures. Luego miramos esas fotos que están ahí. And discuss. Eso no lo vamos a hacer, discutir. No podemos discutir por ahora. How they are connected to the topic. Y vamos a decir
y vamos a say, ed, or write, mejor dicho, write, y escribe how they are connected, cómo están conectadas con el tema que trata este audio, ¿ya? Vamos a escuchar el audio entonces. Bien, comenzamos con la grabación. What are human rights? A human is a member of the Homo sapiens species, a man, woman, or child. In other words, a person. Dice, a human is a member, un humano es un miembro of the Homo sapiens species, de la especie de los Homo sapiens, a man, un hombre, a woman, una mujer, or a child, o un niño o niña. In other words, en otras palabras, a person, una persona. Rights are guarantees. So human rights are the rights you have simply because you're human. Rights are guarantees. Los derechos son garantías. So human rights, así que los derechos humanos are the rights you have, son los derechos que tú tienes simply because you're human, simplemente porque eres humano. The idea of human rights is that each one of us, no matter who we are or where we are born, is entitled to the same basic rights and freedoms. The idea of human rights, la idea de los derechos humanos, es aquella en la cual cada uno de nosotros, no importa de dónde eres o de dónde has nacido, tiene o está encabezado o intitulado, dice, a los mismos derechos y libertades. Human rights are not privileges, and they cannot be granted or revoked. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden ser granted, que sería garantizados, o revoked, o revocados. They are inalienable and universal. They are inalienable, son inalienables, es como decir intransferible, and universal es universales. That may sound simple, but it gets incredibly complicated as soon as anyone tries to put the idea into practice. Eso puede sonar muy simple, pero se pone increíblemente complicado tan rápido como cualquiera trata de poner esta idea en práctica. What exactly are the basic human rights? ¿Qué exactamente son los derechos humanos básicos? Who gets to pick them? ¿Quién se pone a recogerlos? Dice acá. Who enforces them? ¿Quién los refuerza? And how? ¿Y cómo? Bien, eso de pick them es como escogerlos, ¿ya? ¿Quién los escoge? ¿Ya? No dice choose, porque eso debería decir, pero bueno, ¿quién los escoge? ¿Y quién los refuerza? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bien. Continuamos. The history behind the concept of human rights is long. Throughout the centuries and across societies, religions, and cultures, we have struggled with defining notions of rightfulness, justice, and rights. Okay, the history behind the concept, la historia detrás del concepto of human rights, de los derechos humanos, is long, es larga. Throughout the countries, a lo largo de los países, and across societies, y a través de sociedades, religions and cultures, religiones y culturas, we have struggled, hemos sufrido with defining notions, para definir las nociones of rightfulness, de lo que está bien, lo que es derecho, dice aquí, rightfulness, justice, justicia, and rights, y los derechos. But one of the most modern affirmations of universal human rights emerged from the ruins of World War II. Pero una de las más modernas afirmaciones de los derechos humanos emergió de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. With the creation of the United Nations. Con la creación de las United Nations, que son las Naciones Unidas. In 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, which was written by an international committee chaired by Eleanor Roosevelt. Dice que was written by an international committee chaired by Eleanor Roosevelt, que fue elegida por un comité internacional que fue presidido por Eleanor Roosevelt.
This document lays the basis for the modern international human rights law. Este documento senta las bases de, dice acá, the Modern International Human Rights Law, la ley de los derechos humanos internacionales moderna. The Declaration is based on the principle that all human beings are born free and La declaración, dice, es basada en el principio de que todos los seres humanos son nacidos libres and equal in dignity and rights, iguales en dignidad y derechos. equal in dignity and rights. It lists 30 articles recognizing, for instance, It lists 30 articles. Esta enlista 30 artículos reconociendo, por ejemplo, the principle of non-discrimination the principle of non-discrimination, el principio de no discriminación, and the right to life and liberty. y el derecho de vivir, de vida y de libertad. It refers to negative freedoms, like the freedom from torture or Y se refiere a las libertades negativas, como la libertad de la tortura slavery, o esclavitud. as well as positive freedoms, También como positive freedoms, como también como a libertades positivas, o sea, a las que se le agrega algo, such as the freedom of movement and residence. tales como la freedom of movement, libertad de movimiento, and residence. It encompasses basic civil and political rights. It encompasses, esta pone en, orienta, dice, basic civil and political rights, derechos políticos y derechos civiles básicos, Such as freedom of expression, religion, or peaceful assembly. tales como libertad de expresión, religión y de reuniones pacíficas, As well as social, economic, and cultural rights. así también como derechos culturales, económicos y sociales, Such as the right to education and the right to freely choose one's occupation, such as, tales como the right of education, el derecho de la educación, and the right to freely choose, y el derecho a libremente elegir one's occupation, la ocupación de uno, and be paid and treated fairly. y ser pagado y tratado justamente. In past decades, international human rights law has grown, En las décadas pasadas, los derechos humanos internacionales, o la ley de derechos humanos internacionales, has grown, ha crecido, deepening and expanding our understanding of what human rights are. Deepening es profundizando, and expanding y expandiendo our understanding, nuestro entendimiento of what human rights are, de lo que son los derechos humanos, And how to better protect them. y cómo de mejor manera protegerlos. So, if these principles are so well developed, Así que si estos principios son así de bien desarrollados, then why are human rights abused and then why, entonces ¿por qué are human rights abused? Son los derechos humanos abusados ignored time and time again all over the world? e ignorados una y otra vez, all over the world, alrededor de todo el mundo. The problem, in general, is that it is not at all easy to universally enforce these rights or to punish transgressors. El problema en general, the problem in general, is that it's not all easy, que no es para todo fácil to universally enforce, universalmente reforzar these rights, estos derechos, or to punish transgressors, o castigar los transgresores. Even though the Universal Declaration of Human Rights is Even though, incluso aunque the Universal Declaration of Human Rights, la Declaración de los Derechos Humanos Universal, highly authoritative and respected, es altamente autoritaria, dice, y respetada, it is a declaration. it is a declaration, es una declaración. It is not a hard law. It is not a hard law, no es una ley dura. Then, when individual countries violate it, Then, when individual countries violate it, luego, entonces, perdón, cuando los países individuales las violan, the mechanisms to address those violations are weak. los mecanismos para dirigirse a o conducir aquellas violaciones son débiles. So, although the main bodies within the UN in charge of protecting human rights monitor and investigate violations, Dice,
Entonces, aunque the main bodies, los principales encargados o ministros, dice aquí, within the UN, dentro de las Naciones Unidas, in charge of protecting human rights, en cargo de proteger los derechos humanos, monitor and investigate violations, monitorear e investigar las violaciones, they cannot force states to change a policy or they cannot force state, no pueden obligar a los estados, forzar a los estados a cambiar sus políticas, su política, una política, or compensate a victim, o compensar a una víctima, for example. por ejemplo. Bien, chicos, eso es lo que tiene que ver con el texto, ¿ya? Así que hicimos la traducción rápidamente. Tratamos de hacerla lo mejor posible. Ya, si alguna parte no les cuadró, en realidad no va a ser problema porque las preguntas son bien sencillas. Dice, what type of recording is it? ¿Qué tipo de grabación es esta? ¿Una entrevista o una noticia u otra? Ahí tenemos que encerrar. ¿Cuál es su propósito? Y ahí lo explicamos, ¿no es cierto? El propósito es describir, tal vez explicar. Ahí vamos a decir qué es. Luego dice, escucha de nuevo, ¿ya? Y mira estas fotografías y las tenemos que relacionar, ¿ya? Con una de las partes del texto. Bueno, la letra A obviamente tiene que ver con las personas que escribieron, ¿no es cierto?, la declaración. Y esa sería en una parte acá del texto. Bueno, cada una de estas fotos tenía mucho que ver con partes del texto y a mí me gustaría que acá escribieran, ¿ya? Ustedes en el libro podrían escribir acá de qué se trata y escriben la fecha de la, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Podrían escribir acá in 1948 the UN, como sale ahí, the UN, las Naciones Unidas, y ahí pueden explicar un poquito de qué se trata esa foto. Después aquí obviamente la Segunda Guerra Mundial, que dice en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas. A eso se refiere esa foto. Acá tiene que ver con un jurado, ¿no es cierto? Un jurado. Y el 30, ¿por qué es ese 30? Ahí también tenemos que explicarlo. ¿Bien? Eso es parte de las tareas del libro. Pero, sin embargo, tenemos otra cosa que es muy importante, que es la tarea que es obligatoria, ¿ya? Y esa tarea obligatoria la vamos a ver rápidamente. Bien, chicos, acá está la tarea obligatoria, ¿ya? Es el link que les estoy enviando. Dice, escucha la grabación sobre los derechos humanos de nuevo, ¿ya? Esta misma grabación. También se los voy a escribir y aquí va a estar el audio, en este link que va a estar ahí dentro de la Google Form que tiene la tarea con nota del día de hoy. Entonces vamos a escuchar y vamos a leer si queremos todo lo que acabamos de hacer en clase y después de eso vamos a contestar unas preguntas. La primera dice, ¿Is the concept of human rights something recent? Explain. Lo ideal sería que explicaran acá si es reciente, de qué fecha es, o si no es reciente, que dijeran, no, la verdad no es reciente. Luego dice, When did the UN General Assembly adopt the Universal Declaration of Human Rights? ¿Cuándo, dice acá, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, okay, the Universal Declaration of Human Rights, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? How many articles does the Universal Declaration of Human Rights have? Bueno, son sencillas las preguntas y la última es Name 5 countries y ahí la van a ver ustedes. ¿Cuál es la última? Es una sorpresa. Bien, chicos, eso es en cuanto a la tarea obligatoria, que es súper simple. Es escuchar nuevamente el texto que acabamos de traducir y leer, ¿ya? Y finalmente cerramos con recordarles que si ustedes hacen la tarea voluntaria, que es otra, que es la que habíamos mostrado anteriormente, ya saben que existe la posibilidad de subir alguna nota que esté débil, ¿ya? Ahí está la tarea que era voluntaria, perdón, ahí está. Bien, entonces tenemos nuestra tarea voluntaria, nuestra tarea obligatoria y
estaríamos listos con la clase 20. Ya hubiese sido mucho mejor haberla hecho en vivo, pero ya saben que no se pudo. Sin embargo, está esta modalidad gracias a la página web. Podemos ir registrando todas las clases y dejar una especie de cuaderno online. Bien chicos, que tengan un excelente resto del día. Debe ser ya tarde. Así que nos despedimos. Goodbye. And have a nice afternoon. And also sleep tight. Que duerme bien. ¿Ok? Goodbye.